Señores, ayer veíamos las declaraciones del presidente de la Unión Nacional de Empresarios sobre la escasez de dólares que solicitaban en los bancos, duraban en fila, duraban solicitando y al final no les vendían los dólares que requerían para cumplir sus compromisos internacionales. Hoy la prensa trae costo del dólar podría impactar en la economía, obviamente. Hablan de que se ha colocado en 62,30 y 62,50, pero ese es en la banca formal, ¿verdad? En el mercado cambiario en las calles, en la casa de cambio y eso está sobre ese 62. Proyectamos, hay un análisis que se hace que dice para el 2025 hay una proyección de 63 por 1, de que vamos a cerrar a 63 por 1, una devaluación de 5% en el año, durante todo el año, pero que solamente en el primer mes del año ya llevamos una devaluación de 1%. Si la proyectáramos, no hay por qué pensar que se va a hacer así, pero si la proyectáramos, eso nos daría 12% a final del año. 60 por 12, 6 por 2, bueno, 66 por ahí más. Pero no, eso es simplemente un cálculo. Si está creciendo, si creció 1% en enero y siguiera creciendo 1% mensual, va a terminar con un crecimiento de 12%. Pero posiblemente el mes que viene no suba 1 o no suba y se mantenga igual y en el siguiente quizás baje o no baja nunca por lo general, pero bueno, y se mantenga así y al final el promedio puede ser ese 5 que se proyecta. Y eso no me preocupa tanto. Los empresarios pedían que el Banco Central inyectara divisas y el banco tiene reservas 12,000 millones. Recibimos en enero, no bajó la reserva de los Estados Unidos y quizás ahora en febrero sí baje, pero por lo menos en enero no bajó. Entonces ese no es un problema. Un problema sí es lo que hemos tenido durante los 5 años de esta gestión del presidente Abinader y es la baja inversión de capital. El bajo gasto de capital, inversión de capital. Gasto corriente, inversión de capital. Inversión en obras de infraestructura, escuelas, acueductos, carreteras, contenes, elevados, túneles, metro, hospitales. Eso es inversión, ¿verdad? En lo que va el primer mes, tampoco podemos pensar que se va a hacer así durante todo el año, pero básicamente siempre ha sido una constante. El gobierno tiene dedicado más presupuesto al pago de intereses de la deuda que a lo que se hace en los otros consumos y la inversión de capital. Por ejemplo, tenemos proyectado 167,000 millones de pesos este año en el presupuesto del 2025, 167,000 millones. Eso equivale a 11,8%. El otro 88% es gasto de corriente. Ahora, de esos 177, de ese 11%, 4,35 fue lo que se gastó en lo que va de año. Gastamos gasto de capital devengado 7,291 millones. 13 veces menos que el pago de los intereses de la deuda, que fue de 53,000 millones. O sea, en este mes de enero, el pago total de capital, el gasto total en capital fue de 17,000 y la deuda 53,000, casi 54, 13 veces menos. Ese fue el devengado, pero el ejecutado realmente destinó 3,272 millones a obras en construcción. 3,272 millones, solamente 3,200, porque 3,090 se fueron en transferencia de capital, la amortización de las deudas. Entonces, esa es la situación. De 176,000 que tenemos proyectado, gastamos 7,200, pero en gasto de deuda 53,000. Pero de esos 7,200, solamente 3,000 fueron a obras concretas. Lo otro fue pago a la banca, amortización de los préstamos que ya habíamos tomado. Entonces, ese ha sido un problema recurrente en esta administración, la baja inversión de capital.
De hecho, 2.4, 2.5. El ajuste que se ha hecho para no pasarse del 3% del déficit, aunque tenemos 350.000 millones que aprobó el Congreso para financiamiento y cerrar el déficit de este año, de esa cantidad de recursos, usted no ve que haya una cantidad apropiada para la inversión. Usted no lo ve. Entonces, ni siquiera una corrección. Lo que hay es una reducción del gasto de capital, o sea, un ajuste por el lado de la inversión, y no bajamos el gasto corriente, donde hay gastos superfluos. ¿Cuántas pensiones dio el presidente? No las que corresponden, sino pensiones especiales por política y todo eso, se denunció. ¿Cuántas instituciones tienen oficinas, por ejemplo, que son hasta impensables? ¿Qué hay? ¿Para qué necesita Intran? La cosa esa del lío que se armó, ¿verdad? Intran, de los AME, de los IGC, de los semáforos. Una oficina en Nueva York. Eso se denunció, en una ocasión salió. Cultura, con una oficina en Nueva York. Para eso están las embajadas. Ministerio de Interior y Policía, una oficina en Nueva York. ¿Qué más era? Proconsumidor, una oficina en Nueva York. Obviamente así nunca vamos a bajar el gasto corriente. Que si no baja el gasto corriente, sigue subiendo a costa de ¿qué? Del gasto de capital. Y por eso vemos ese valor tan pírrico. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.